Muy buenas tardes. 5 en punto del día 3 de septiembre en nuestra aula virtual de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Comentando un poco lo que ha sido estas 24 horas luego de la conclusión de las jornadas Miguel José Sanz, satisfecho aún con el dulce sabor de este triunfo académico que obtuvimos, donde 956 personas estuvieron conectadas mirando hacia el futuro, lema que hemos tenido a bien, que no es de mi creación, por cierto, que es del profesor Jesús Calderón. Una hermosa jornada y experiencia de estos días. Doy la bienvenida en esta tarde lluviosa, en esta tarde en la cual abordaremos un tema bien claro. Doy la bienvenida a todos los que en este momento estamos conectados, a nuestros directores de la Dirección Central de la Universidad de Carabobo, a nuestro hospedador, nuestra gratitud, a todos y cada uno de los que están imbuidos en esta realidad virtual, para compartir información, para transformarla en conocimiento. Doy la más cordial bienvenida a esta conferencia de violencia contra la mujer de la profesora María Alejandra Reyes Gutiérrez. Ella es profesora titular de nuestra universidad, profesora de Introducción al Derecho, eh, eh, cuyo jurado fui en su ingreso en la facultad junto a la profesora Mónica Avellana, que también está acá. Eh, con todo cariño, la recibo. Es mi directora del Instituto de Investigaciones Penales y Criminológicas de nuestra facultad, el segundo instituto de fundación en nuestra Universidad de Carabobo. María Alejandra proviene de una familia distinguida, universitaria, trabajadora, hija de Claudio Reyes, el abogado Claudio Reyes, y de la profesora Miriam Gutiérrez de Reyes, profesora pionera de la criminalística, una mujer batalladora, profesora emérita de nuestra facultad y es directora del posgrado de nuestra facultad y también directora del instituto, una mujer que ha sido una constante académica. Es también la profesora María Alejandra es abogada, igual que todos nosotros, egresada de nuestra facultad hace ya algunos añitos. Es analista documentalista egresada de nuestra universidad. La profesora María Alejandra es magíster en ciencias penales y doctora en educación, graduada con honores de nuestra también hermana facultad de ciencias de la educación. Una mujer batalladora, trabajadora, una investigadora continua, una mujer muy noble, que a pesar de su juventud, está representando muy bien nuestra facultad y que hoy abordará un tema muy polémico, que es la violencia contra la mujer. Un tema muy polémico por cuanto nuestra Constitución de 1999 establece la igualdad de género, es decir, que las mujeres y los hombres estamos en igualdad de condiciones frente a la ley. Claro está, partimos de una premisa que a la mujer ni con el pétalo de una rosa, un tema escabroso en nuestro tiempo, sobre todo a finales del siglo XX y comienzos del presente siglo, sobre todo en Europa, en España, quizás porque hay una mayor libertad de prensa, y sobre todo en esta época de la pandemia ha tenido mucha repercusión la violencia de género, un acto delictual tipificado y que de verdad tiene muchas aristas, porque no solamente el que golpea a una mujer, el que trata de violentar su intimidad. Un caso bien importante en España, que es el caso de La Manada,
caso de la manada que, por cierto, me hizo ir a la Universidad Autónoma de Madrid hace 3 años exactamente hoy, por eso lo traigo a colación, en donde tuve una entrevista con la Cátedra de Filosofía del Derecho y con la vicedecana, la doctora Carmen. Fui recibido por ellos para conversar sobre lo que era una suerte de violencia de género, el caso La Manada, durante las fiestas de San Fermín. Unos jóvenes en esas juergas que se tienden a dar en esas fiestas, la niña iba caminando a altas horas de la madrugada y fue emboscada por unos tipos que en un zaguán, es decir, en un zaguán para los muchachos es un sitio de acceso a una casa, es como un pasillo de acceso a una casa. Esta niña fue violada, esta muchacha fue violada y recuérdense que el derecho penal es típico, es decir, literal, lo que tal cual dice. Y el delito de violación tiene que haber violencia que se comprueba en el cuerpo de la víctima. Es decir, tiene que haber terruño, tiene que haber rasgos físicos evidenciados por el forense y que indiquen que esta persona fue de alguna forma penetrada en su intimidad y bajo violencia, y esos signos tienen que quedar. La muchacha, por supuesto, al verse emboscada por siete hombres que la superaban en fuerza, la muchacha no le quedó sino acceder. Y era un caso de violación, pero sin violencia. Y por supuesto, estos tipos, los 7 tipos, alegaron como defensa que no se cumplían las condiciones literales típicas de la violencia en el momento de la penetración de esa dama. Entonces, ahí pudo mucho la opinión pública, la prensa, un caso emblemático de libertad de prensa, en donde la prensa dijo que poco importaba la literalidad y la tipicidad de la violencia ejercida sobre la mujer, que no tuvo otra, porque ella optó entre morir o dejarse violar, y optó por dejarse violar. Entonces, por supuesto, digo connotaciones en el orden moral, en el orden opinático, que bueno, que yo presenté un paper de trabajo a la Universidad Autónoma de Madrid y fue acogido por los investigadores en el caso de filosofía sobre la interpretación del derecho y hasta qué punto el juez puede ser permeado por la opinión pública para dictar una sentencia en el orden mediático. Eso es lo que está pasando actualmente también con el don Juan Carlos I de Borbón, una cuestión mediática en donde circunstancialmente, además de eso, cuando se pierde el poder, es muy fácil ser juzgado, es decir, del árbol caído todos hacemos leña, porque si el rey de España tenía una máquina para contar euros, esa máquina es de vieja data. Si el rey tenía una novia, no es que tuvo una novia, es que tuvo 400.000 novias. Por cierto, en estos días hubo hasta un comentario en la prensa rosa europea en donde señalan que el rey de España de aquel entonces tuvo un romance con una dama que falleció en un accidente trágico también de la realeza, pero inglesa. Entonces, ahí vemos cómo los medios de comunicación pueden influir en esas sentencias judiciales. También un caso polémico, el tema que abordará María Alejandra, porque siempre el tema de la violencia contra la mujer trae algunas cuestiones
que es lo que dije ad inicium de esta inauguración, de esta charla, de esta tarde, en donde se señala que si todos somos iguales ante la ley, ante hombre, como hombre y mujeres, porque en la ley de violencia contra la mujer se señala que nada más con ser hombre ya uno es presunto culpable, eso es decir, sujeto pasivo de la ley de violencia contra la mujer. Definitivamente, yo tuve hace 25 años, cuando me gradué, por esta época precisamente, el caso de un hombre de muy baja estatura, de apenas unos 50, unos 52, y que tenía una esposa de unos 80. Y entonces un día que terminaba yo los viernes por la tarde, dándole un paquete de sardina, un paquete de pasta, repartiendo la pensión alimentaria de los muchachos, un día la mujer, y es una anécdota, valga la coloquialidad, es una persona que tenía las cejas más arriba porque se las tatuaba, y entonces la señora asustaba un poco. Y entonces un día el hombre dijo que él le tenía mucho miedo, y entonces que él sí permitía que me dejara en mi despacho, en mi bufete, que si podía dejar los alimentos. Entonces yo le dije que bueno, que cómo no. Y entonces yo le dije, pero ¿por qué? Estaban las dos partes sentadas. Y entonces me dijo, no, porque es que ella me cae encima, me cae a golpes, y yo, como soy tan chiquito, tengo que agarrar un palo de escoba para quitármela de encima. Entonces, esas son cosas que pasan en el ejercicio, y son anécdotas que uno lleva en la alforja de cosas, de experiencias, y que vienen a colación en este día. O sea, la ley de violencia contra la mujer no solamente es discriminatoria del hombre, sino que de inmediato le crea una presunción de culpabilidad por solamente ser hombre, que en mi caso particular, si hay alguna dama que tiene algún roce con mi persona, yo prefiero correr y esconderme y no conseguirme con esa dama. Como es el caso de una persona que no está bien de su cabeza, ¿cómo hace uno para hablar con la racionalidad? Al igual que el problema de los niños, particularmente el trato con los niños, niñas y adolescentes, uno que es mayor de edad también en algún momento podría salir sospechoso o presunto culpable en el trato con un menor. Por eso es altamente peligroso que un mayor de edad tenga una amistad con un menor de edad, que se chatee con un menor de edad, que coincida con un menor de edad en una madrugada, que de una cola, porque siempre el mayor de edad corre con esa funesta consecuencia, al igual que con las damas. Entonces, es inconstitucional. Yo respeto el criterio de nuestra excelente ponente, la doctora María Leandra Reyes, pero obviamente eso, la mujer, que es la parte débil de la sociedad, no solo por ser damas, por ser bonitas, por ser elegantes, por ser inteligentes, pero las mujeres tienen esta prerrogativa en el orden legal, cuando desde el punto de vista constitucional no debería, al igual que los partidos políticos han acogido en algún momento las cuotas de las mujeres, que en una postulación de planchas las mujeres tienen derecho a postular tantas candidatas como hombres. Entonces, el hecho de que uno sea hombre no es que seas capacitado, el hecho de que seas mujer no estás capacitada para eso. Algo así como el diálogo socrático con los sofistas, en donde los sofistas decían que el hombre más grande es el que puede dominar, la idea olímpica del hombre, cuando Sócrates le predecía, bueno, pero 100 flacuchentos pueden dominar al hombre olímpico. Entonces, esas ideas las pongo
sobre la mesa para reflexionar, sobre todo para nuestros aspirantes y nuestros estudiantes, abrir una reflexión, porque acá en el aula virtual nos gusta que la gente salga reflexionando, más que caigan a preguntas, porque es perder el tiempo, es un poco la reflexión de la vida, hasta donde este tema de violencia, que es un tema de orden legal, pero también de orden moral, de convencionalismos sociales, etcétera, etcétera, nos puede ayudar a mirar el horizonte de otra perspectiva. Bueno, saludo a todos los que están mirando hacia el futuro en esta tarde y dejo en uso de la palabra a la profesora María Alejandra Reyes Gutiérrez. Saludos, María Alejandra. Gracias, profe. Sí, buenas tardes. Bienvenidos todos. Gracias, decano, por esa presentación que hizo de mí. Quiero darle las gracias también a usted por, de alguna forma, permitirme este espacio del aula virtual de la facultad para dar esta charla, que es urgente, pienso yo, abordar este tema por lo que está ocurriendo con respecto a la violencia de género durante estos tiempos de confinamiento. Quiero también agradecer la presencia y la participación de mis compañeros directores el día de hoy. También agradecer la presencia de mis hermanas desde República Dominicana, quienes son profesoras de la Universidad Tecnológica de Santiago en Santo Domingo. También agradecer la presencia de la profesora Pamilis Moreno, quien es mi amiga y se conecta desde Ecuador. Ella es la coordinadora de la carrera de Derecho en Uniandes, que es la Universidad de Ecuador. Agradezco también la presencia de mis compañeros, profesores y colegas de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de la profesora Miriam Gutiérrez, obviamente mis padres, quienes siempre han sido factor importante para apoyarme en todos los espacios de mi vida. Y obviamente pues a todos mis colegas, a mis alumnos que también el día de hoy se están conectando, y a una representación que hoy tenemos también en nuestra aula virtual desde España, que quiero darle un saludo. En Isla Canarias también tenemos muchísima gente que se está conectando, interesada sobre este tema de la violencia contra la mujer. Perdón, Voy María a permitirme Alejandra, ahora... María Alejandra, tenemos 400 personas conectadas en este momento. Así que le damos la ¡Wow! ¡Qué bienvenida. Tienes un éxito! compromiso increíble. Bienvenidos. ¡Wow! Qué honor, Dios mío! Bueno, muchísimas gracias por esa participación y bueno, que sean todos bienvenidos. Espero que este espacio y esta charla no solamente sea informativa, sino también reflexiva, tal como lo decía el profe David, pues nuestros espacios académicos tienen que ser lugar para la reflexión y la crítica y también para unos llamados de conciencia que urge en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, que logremos todos poder reflexionar y llegar a la conciencia de lo que está pasando hoy en día, no solamente a nivel mundial por la pandemia, sino el tema que se va a abordar hoy, que es la violencia contra la mujer, y sobre todo voy a abordar un poco el incremento que se ha tenido de la violencia de género en estos tiempos de pandemia o de confinamiento. Voy a permitirme compartir pantalla. Okay. Bien, me parece pertinente un poco abordar en este momento algunos aspectos básicos o fundamentales desde un punto de vista general acerca de lo que es la violencia contra la mujer. Es importante señalar que esta lucha que se ha dado de la violencia contra la mujer a nivel mundial no es algo nuevo, tampoco es algo actual. Tenemos que saber que yéndonos un poquito atrás, o un poquito bastante atrás,
tenemos que estas luchas por el reconocimiento, de alguna forma, por así decirlo, de los derechos humanos de las mujeres, de sus derechos políticos, civiles e incluso del respeto a su dignidad humana, esto ha sido un esfuerzo y una lucha que ha llevado años por parte de mujeres que han sido luchadoras, por parte de grupos de alguna manera defensores de los derechos de las mujeres, en los cuales pues uno de los grandes avances o de las expresiones más elevadas que se ha tenido, digamos a nivel mundial, en cuanto a los derechos de la mujer ocurrió en el año de 1791, cuando se creó la Declaración para los Derechos Humanos de la Mujer y de la Ciudadanía, gracias a una autora, quien fuera francesa, politóloga, filósofa, llamada Olympe de Gaugues. Ella aparece en la historia de los derechos de la mujer como una de las grandes feministas de su época y una de las grandes, digamos, luchadoras por los derechos de la mujer. Fíjense que para esa época, en el año 1791, ella crea esta declaración para los derechos humanos de la mujer y la propone ante los revolucionarios franceses de la época. Sin embargo, estos revolucionarios franceses no acogieron ni adoptaron, y mucho menos aprobaron esta declaración para los derechos humanos propuesta por esta autora, Olympe de Gaugues, sino que más bien esto le generó a ella, por el simple hecho de defender los derechos de la mujer, que ella fuera asesinada en la guillotina por el simple hecho de proponer ante la Revolución Francesa en aquella época pues esta declaración para el reconocimiento de los derechos de la mujer. Sin embargo, a pesar de que ella fue asesinada en la guillotina justamente por defender los derechos de las mujeres, ella dejó un gran legado en cuanto a lo que ha sido ese recorrido histórico por las luchas de las mujeres en materia de el reconocimiento de sus derechos humanos y también, de alguna forma, la violación sistemática a los derechos de las mujeres. Es importante también reconocer un poco y hablar acerca de los orígenes de la violencia de género. Los orígenes de la violencia de género se remontan o tienen sus raíces profundas en las características o estereotipos de los sistemas patriarcales que han sido instaurados en distintas sociedades a nivel mundial. ¿Qué quiere decir un sistema patriarcal? Un sistema patriarcal no es más que una organización social dominada por hombres, en el cual hacemos alusión en el que lastimosamente a través de los años y a nivel mundial dentro de nuestras distintas sociedades ha pervivido es este sistema patriarcal en donde el hombre es el que tiene la autoridad desde el punto de vista económico, moral, político, dejando así en este sentido de alguna forma a la mujer discriminada y relegada en todos los aspectos de su ámbito social. Entonces es importante también reconocer que la violencia contra la mujer ha sido considerado actualmente por organizaciones internacionales como un problema grave de salud pública porque atenta contra los derechos humanos de las mujeres. Otro de las, de los basamentos por los cuales también de alguna forma ha dado origen a esta violencia de género a nivel mundial, ha sido también el hecho de que se instauren dentro de nuestras culturas los paradigmas machistas, paradigmas positivistas y los paradigmas sexistas, que no han hecho más que durante generaciones y durante muchos años no han hecho otra cosa que fomentar dentro de nuestras comunidades la desigualdad entre el hombre y la mujer y por ende ese nivel de inferioridad en el cual la mujer se ve sumergida en comparación con el hombre. Es por ello que es importante entonces decirles que la mujer, por ese simple hecho de ese sistema patriarcal instaurado dentro de distintas sociedades a nivel mundial y estos esquemas o culturas machistas, positivistas, es por ello que la mujer es una víctima potencial
potencial, no solo del maltrato, sino de la violencia, y justamente es víctima potencial por el simple hecho de su género, y esto es importante reconocerlo, por el simple hecho de ser mujer, pues la mujer es discriminada y es relegada y se encuentra desde el punto de vista del ámbito de la sociedad en un nivel de subordinación en comparación con el hombre. Un poco lo que tocaba el profesor David Ruman cuando decía que la ley contra la violencia de género es inconstitucional. Yo al respecto tengo que hacer alusión de algunos artículos que tuve la oportunidad de leer y documentarme al respecto, y es que obviamente, y el profe tiene razón, al decir que muchos consideran que la ley es inconstitucional porque no se incluye al hombre y es discriminatoria porque no se incluye al hombre, pero resulta que las estadísticas a nivel mundial son muy claras al resaltar que por razones de género las mujeres son constantemente agredidas por los hombres, y las estadísticas son muy claras cuando refieren quiénes son las víctimas a nivel mundial y quiénes son los verdugos. En este sentido, yo no quito la idea de que existan hombres maltratados por sus mujeres, eso puede ser cierto, tampoco se puede negar la posibilidad de que exista pues alguna mujer que mate en algún momento a su pareja o a algún hombre, pero resulta que la situación, lo que aquí se discute es la razón del género. Las mujeres, por las razones de su género, es decir, por el simple hecho de ser mujer, son de alguna forma por este sistema patriarcal en donde el hombre ha tenido la posesión y la dominación y el control hacia la mujer y hacia la sociedad, porque realmente tenemos que reconocer que a través de los tiempos los hombres son los que tienen y ostentan la autoridad desde todos los puntos de vista del ámbito social, y son los que ostentan los mejores cargos, son los que ostentan incluso los mejores ingresos, y entonces, aunque nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al igual que nuestra ley que rige la materia de violencia, establezca que todos somos iguales, pues existe instaurado en nuestra sociedad venezolana y en la mayoría de las sociedades del mundo una desigualdad creada en contra de la mujer, favoreciendo siempre, pues en este caso, al género masculino. Entonces, esto un poco para, digamos, hacer alguna aclaratoria, porque el hombre no es maltratado por la mujer por razones de su género, la mujer es maltratada por el hombre por razones de su género, y es asesinada por el hombre, como lo vamos a ver en unas estadísticas que voy a mostrar, por el hombre por razones de su género. La mujer no agrede al hombre por razones de su género, y eso está científicamente demostrado a través de estadísticas de los organismos internacionales y gubernamentales como no gubernamentales de distintos países que han aportado estas cifras alarmantes. Ahora bien, me permito hablarles un poco de las concepciones o la definición de lo que es la violencia de género. En esta oportunidad vamos a hablar de la definición que nos aporta las Naciones Unidas. Esta definición que nos da las Naciones Unidas acerca de lo que es la violencia de género también es la definición que acogemos nosotros en nuestro ordenamiento jurídico venezolano como el concepto de violencia de género, y que muchos países, incluso por lo menos de América Latina, también acogen como la definición de violencia de género. Fíjense que la violencia de género se define como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. En este momento me voy a permitir un poco analizar esta concepción o esta definición acerca de lo que es la violencia de género. Fíjense que hay mucho desconocimiento incluso en cuanto a las mujeres, de creer que solo la violencia contra la mujer incluye o se refiere exclusivamente a aquellos actos que pueda cometer el hombre en donde él la puede agredir físicamente o sexualmente. Y resulta que muchas mujeres desconocen que la violencia psicológica también forma parte
de una de las maneras en las cuales el hombre puede ejercer agresión hacia la mujer, entendiéndose por lo que es la violencia psicológica, toda conducta, tanto activa como omisiva, que vaya de alguna forma en ocasión a causar un descrédito, un menosprecio o una deshonra para la mujer. En este sentido, tengo que ser bien enfática con esto. La violencia psicológica a veces causa más estragos y afectación emocional en la mujer que cualquier agresión física. Entonces, a veces la mujer desconoce que la violencia psicológica también es una forma de violencia y que incluso de acuerdo a lo que esta misma concepción nos aporta, las amenazas que el agresor le pueda dar a la mujer de alguna situación o acción que vaya a cometer contra ella, también constituye forma de violencia. Otra circunstancia que también quisiera aclarar acá es que no solamente la violencia puede darse a través del ámbito privado o íntimo o familiar de la mujer, o que pueda provenir de su compañero sentimental o pareja, ¿no? Porque cuando nosotros decimos aquí que todos aquellos actos que se producen tanto en la vida pública como en la vida privada, nos referimos a que la mujer también puede ser víctima de alguna de las formas de violencia en el ámbito público, es decir, donde la víctima o la mujer se desenvuelva desde el punto de vista laboral, profesional o social. Quiere decir que la mujer pudiera experimentar alguna de las formas de violencia en su contra en su ámbito laboral, profesional o en el ambiente social donde ella se desenvuelva. Tenemos ejemplos de formas de violencia que se pueden dar en un entorno público, como es la violencia laboral, la violencia institucional, la violencia mediática, entre otros. Ahora bien, un poco ya hablando de lo que es esta concepción y ya teniendo un poco claro lo que significa o refiere que es la violencia contra la mujer, me voy a permitir también mencionarle algunos instrumentos jurídicos relevantes en materia de derechos humanos de la mujer y que de alguna u otra manera son los que han servido de base y de fundamento para la creación de las normas que en materia de violencia de género tenemos en cada país. Fíjense que tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Tenemos también la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Estos instrumentos han sido firmados y sellados en distintos países para que sean tomados en cuenta por todos los países a nivel mundial y de hecho la última convención que se realizó fue en Brasil, donde pude leer que una de las digamos, de las razones del por qué se hizo en Brasil, y es porque Brasil es el país considerado más mortal para las mujeres. Brasil a lo largo de los años ha tenido un incremento exacerbado de delitos que se cometen en contra de las mujeres, pues, y una de las convenciones, o la última que fue firmada y sellada, fue realizada en ese país. Ahora bien, el instrumento jurídico que rige la materia en nuestro ordenamiento jurídico venezolano es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley ha tenido varias reformas, sin embargo, esta ley orgánica que fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 25 de noviembre del 2014, es la que actualmente se encuentra vigente. Es importante también señalar, como dato curioso, que esta ley orgánica fue publicada el 25 de noviembre y justamente ese día se celebra a nivel mundial el Día de la Lucha contra la Violencia de Género. Un poco también para hacer alusivo, digamos, esta disertación el día de hoy, mis láminas son de color morado y yo tengo acá un lazo color morado que es el símbolo a nivel mundial de la lucha contra la violencia de género, y lo tengo que decir porque tenía que venirme de alguna forma alusiva a la ocasión. Y también quería señalar que este color morado
que fue escogido como símbolo de la lucha contra la violencia de género, tiene una historia, un significado, y que me voy a permitir decirles porque de repente muchos desconocen el significado del color morado. Este significado se remonta, de acuerdo a la historia y a la teoría, a una tragedia ocurrida en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, en el año de 1911, en donde hubo una tragedia, un incendio de grandes magnitudes en una fábrica textil, en donde 146 personas perdieron la vida y 126 aproximadamente eran mujeres. Ese día del hecho, y de allí que viene el color morado, ese día de esos hechos o de esa tragedia, las mujeres se encontraban fabricando telas de color morado y advierten pues de alguna forma los que fueron testigos de esa tragedia que a kilómetros de distancia se podía visualizar que el humo salía de color morado. Entonces, de alguna otra forma, en conmemoración a esta tragedia, y no solamente porque haya sido una tragedia, sino porque la tragedia fue provocada justamente por el dueño de la empresa, por represalias a estas mujeres que se habían declarado en huelga. En este sentido, pues como este fue un incendio provocado intencionalmente por el dueño de la fábrica, entonces de alguna forma tuvo un significado simbólico para lo que es hoy en día la lucha de la violencia contra la mujer. Entonces este es el significado del color morado. Sin embargo, otras teorías dicen que el color morado viene de la fusión entre el color rosado, que lo representa la mujer, y el color azul, que lo representa el hombre. Entonces, la unión entre estos dos colores es lo que hace el resultado del color morado. Sin embargo, y es lo que realmente a veces proponemos nosotras las mujeres, no es más que la unión entre ambos sexos para lograr, entre otras cosas, uno de los derechos que queremos lograr a nivel mundial, y es la igualdad. Ahora bien, hablando un poco de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el objeto que tiene esta ley no es más que fomentar y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando de alguna u otra forma a través de esta ley las condiciones adecuadas o necesarias para prevenir, erradicar y sancionar todas formas de violencia que tipifica la ley. Y en este sentido, vamos a hablar un poco de esas formas de violencia que tenemos tipificado en esta ley de carácter orgánico que rige la materia de violencia contra la mujer. Fíjense que en las leyes anteriores de violencia se tipificaban aproximadamente 19 formas de violencia. Hoy en día tenemos en esta ley 21 formas de violencia que se constituyen delito en contra de la mujer. Voy a mencionar algunos tipos o formas de violencia que tenemos tipificado en nuestro ordenamiento jurídico venezolano, en la ley que rige la materia, que es, en primer lugar, tenemos la violencia psicológica, el acoso o hostigamiento, la amenaza, la violencia física, la violencia doméstica, la violencia sexual, el acceso carnal violento, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, el acoso sexual, la violencia laboral, la violencia patrimonial y económica, la violencia obstétrica, la esterilización forzada, violencia mediática, violencia institucional, violencia simbólica, tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, trata de mujeres, niñas y adolescentes, femicidio e inducción o ayuda al suicidio. Fíjense lo amplio de las formas de violencia que nosotros tenemos tipificados en nuestro ordenamiento jurídico venezolano. En este sentido, yo voy a tomar a colación un poco, analizar y hablar del delito de femicidio, tipificado también en esta ley. ¿Por qué? Porque el femicidio es uno de los delitos que se ha incrementado a través de los años y sobre todo que ha tenido un incremento exacerbado durante estos tiempos de pandemia y de confinamiento. Entonces yo traigo aquí a colación un poco a hablar de lo que es el femicidio. El femicidio se puede definir como esa forma extrema o esa consecuencia extrema de violencia que se puede ocasionar en contra de una mujer
y que le va a ocasionar indefectiblemente la muerte. Entonces, el femicidio de alguna u otra forma viene siendo ya, digamos, la forma más extrema, más grave de violencia que se pueda cometer en contra de una mujer y que el agresor procurará ante todos los medios, de alguna u otra forma, de provocar la muerte de la mujer. Ahora bien, fíjense que en nuestra ley de violencia contra la mujer, los femicidios los encontramos tipificados en los artículos 57 y 58. El artículo 57 nos establece que el que intencionalmente le cause la muerte a una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, recuérdense que estamos hablando que esta ley es ley de violencia de género, porque las mujeres se ha determinado y se ha demostrado que somos agredidas por los hombres por el simple hecho de nuestro género, es decir, por el simple hecho de que somos mujeres. Entonces, fíjense que aquí el femicidio establece que simplemente cuando un agresor causa la muerte a una mujer motivado por odio o desprecio a su condición de mujer, incurre en el delito de femicidio, que será sancionado con penas entre 20 a 25 años. Esto es lo que nosotros tipificamos como un femicidio simple, porque en el artículo 58 tenemos contemplados los femicidios agravados. Los femicidios agravados son aquellos que serán sancionados con penas de 28 a 30 años. Fíjense la diferencia que hay entre el femicidio simple y el femicidio agravado, y es la pena que se va a llegar a imponer o la sanción que se va a llegar a imponer en el caso de aquella persona que cometa el delito de femicidio. Pero para que nos dice la misma ley de violencia que para que un femicidio pueda ser considerado como agravado es necesario que se den varios supuestos. Y estos supuestos son los siguientes. En primer lugar, que se pueda demostrar que entre el agresor y la víctima existe o mediaba una relación sentimental o afectiva. Es decir, que se logre demostrar que la víctima y el agresor eran pareja o eran expareja, eran concubinos, eran esposos, eran novios, ¿ok? Este es el primer supuesto para que se pueda encuadrar como un delito de femicidio agravado y así entonces se aplique la mayor pena, que es la de 28 a 30 años. El segundo supuesto es el supuesto en que el delito de femicidio se haya cometido y mediaba en este momento entre el agresor y la víctima una relación laboral, siempre y cuando sea demostrado que el agresor y la víctima trabajaban juntos, existía una relación laboral o era el jefe o la empleada, entonces también se va a considerar el femicidio como agravado. El tercer supuesto nos habla de que cuando el hecho, el agresor lo haya cometido para satisfacer sus instintos sexuales. Siempre y cuando el agresor haya cometido este delito de femicidio para satisfacer sus instintos sexuales, entonces también será considerado femicidio agravado. Y el último supuesto es que el hecho se haya cometido o este delito se haya cometido en ocasión al delito de trata de mujeres, niñas o adolescentes. Estos son los supuestos por los cuales vamos a considerar que los femicidios son agravados y por ende se aplicará mayor pena a los que cometan el delito de femicidio. En nuestro ordenamiento jurídico venezolano se ha establecido, la misma ley de violencia ha establecido que como el femicidio es un delito que atenta contra los derechos humanos de las mujeres, por ende quien haya cometido no tendrá derecho a gozar de ningún beneficio procesal que establezcan las leyes. Entonces es importante también señalar esto y importante también hablarles, ya que hemos hablado de femicidio, de cuál es la obligación que tiene el Estado frente a los delitos de violencia contra la mujer. Fíjense que el Estado tiene una obligación indeclinable en el cual él de alguna u otra forma tiene que como potestad, tiene que dictar las medidas que sean necesarias desde el punto de vista del ámbito administrativo, como legal y judicial, en pro no solamente del reconocimiento
de los derechos humanos de las mujeres, sino también para prevenir, sancionar y erradicar cualquiera de las formas de violencia tipificadas en esta ley. En este sentido, existe, digamos, las organizaciones o los entes encargados de alguna forma de aplicar la justicia en materia de violencia contra la mujer. Tenemos que ellos tienen el poder discrecional, la potestad y la facultad para dictar medidas, en este caso, de protección a la víctima en contra del sujeto agresor. Fíjense que tenemos las medidas de protección, las medidas de seguridad y las medidas cautelares. ¿Quiénes dictan estas medidas? Bueno, en primer término tengo que decirles que estas medidas se van a dictar siempre y cuando las víctimas de violencia de género denuncien los hechos ante las autoridades competentes. Porque si las víctimas no denuncian, no rompen el silencio, y no denuncian ante los organismos competentes, ya sean los órganos de seguridad, digamos, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, o ante el Ministerio Público, si ellos no denuncian, entonces no se pueden aplicar las medidas de protección necesarias. Fíjense que por lo menos cuando una mujer es víctima de violencia de género, el procedimiento es que ellas deben acudir, por ejemplo, a uno de los órganos facultados para ello, que es el Ministerio Público. Aquí en Valencia, por ejemplo, en el estado Carabobo, tenemos varias fiscalías creadas en esta materia especializada de violencia contra la mujer, como lo es la Fiscalía 30, la Fiscalía 31, la Fiscalía 16, el cual, de acuerdo a la potestad que le da el Estado, ellos cuando la víctima denuncia, ellos tienen la obligación o la potestad, de acuerdo al delito que se haya cometido o que se esté cometiendo en contra de la víctima, de dictar medidas de protección o de seguridad. ¿Cuáles son esas medidas de protección o seguridad? La principal o la fundamental medida que se le va a imponer al agresor a favor de la víctima es la prohibición de acercarse a la víctima. Es decir, que el Ministerio Público, en la figura del fiscal, le dictará una medida al agresor de prohibición de acercarse a la víctima, prohibición de ejercer cualquier acto que vaya en contra de ella, actos de acoso, intimidación, amenazas, ya sea por sí mismo o a través de terceros. A su vez, si se trata de que la pareja vivían juntos, entonces el fiscal ordenará al agresor el desalojo de la vivienda. Entre otras medidas también, se puede también adoptar o aplicar o dictar una medida de seguridad como es protección policial, el apostamiento policial a favor de la víctima o en el lugar de residencia de la víctima si se logra demostrar que la vida de la víctima está en peligro. Y las medidas cautelares, en este caso, las van a dictar los jueces en materia de violencia contra la mujer, que nosotros también tenemos aquí en nuestro estado, en la sede del Palacio de Justicia, varios tribunales creados con esta materia especializada de violencia contra la mujer, y el procedimiento es desde el punto de vista que cuando, por ejemplo, si el hecho ha sido cometido y se logra la flagrancia, entonces el sujeto agresor será presentado ante los tribunales de violencia contra la mujer, y una de las medidas que pudiera adoptar o dictar el juez que rige la materia será, dependiendo del hecho que se cometió o del delito, incluso dependiendo de la magnitud del hecho causado y de la pena que se puede llegar a imponer por ese delito, entonces el juez puede hacer la privación de libertad de este sujeto agresor. También puede hacer un arresto transitorio, así como también la prohibición de acercarse a la víctima, la prohibición de comunicarse con la víctima, en este caso que es la mujer. También puede dictar medidas como es la prohibición de salida del país y prohibición también de enajenar o gravar bienes, siempre y cuando estuvieran casados o tenían una unión estable. Estas son algunas medidas que los jueces pudieran en algún momento dictar a favor de la víctima y en este caso en contra del agresor. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que ha sido estos reportes
reportes de distintos organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, sobre lo que ha sido este auge o este incremento en los últimos años que se han suscitado en materia de violencia de género. Fíjense que la ONU Mujeres daba unas estadísticas el año pasado acerca del auge o el incremento que se estaba dando en distintas sociedades a nivel mundial de casos de violencia contra la mujer y de femicidios en distintas partes del mundo. Incluso ellos reportaban que al menos 243 millones de mujeres de edades comprendidas entre 15 y 49 años habían sufrido algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física o sexual, por parte de un compañero sentimental en los últimos 12 meses antes de la pandemia del COVID-19. Imagínense estas cifras tan alarmantes. Igualmente, las organizaciones internacionales reportaban para el año 2019 que 1 de cada 3 mujeres ha tenido una experiencia de violencia en su círculo íntimo, es decir, en su ambiente familiar. Y cifras alarmantes también nos muestran que cada 2 horas una mujer muere en el mundo por razones de su género, es decir, por el simple hecho de ser mujer y porque de alguna u otra forma esas culturas patriarcales y machistas han llevado a que el hombre quiera tener el dominio, la posesión y el control sobre la mujer. De alguna forma, esta cultura machista lo que ha conllevado es que las mujeres y las niñas seamos vistas como un objeto donde el único dueño o poseedor sean los hombres, y de allí entonces que el hombre ha ejercido la dominación o la posesión en contra de la mujer. Aquí les traigo a colación en esta imagen, no sé si la pueden observar, en la imagen que tenemos aquí de 2 mujeres. ¿Se logra ver la imagen? Javier, profe David, ¿sí? Ok. Este es un femicidio ocurrido en Ecuador, un doble femicidio ocurrido en Ecuador durante esta pandemia. 2 hermanas, una de 23 y otra de 26 años, que fueron asesinadas y no solamente asesinadas, sino que yo tengo que hacer a colación el ensañamiento que se está viendo por parte de los agresores ante estos crímenes de femicidio. Estas mujeres fueron degolladas, sus muñecas fueron quebradas, tenían múltiples heridas por armas blancas en cada uno de sus cuerpos, y una de las escenas más desgarradoras fue el hecho de que todo este crimen fue presenciado por una de las hijas de una de estas mujeres de 6 años de edad, y también se encontraba un bebé de 20 días de nacido, hijo de una de las mujeres asesinadas, en los cuales los agresores, antes de irse de la escena del crimen, no hicieron más que agarrar al bebé y colocarlo para que lactara en el cuerpo de la madre muerta. Cuando las autoridades encontraron, pues, esta escena, pues, fue desgarrador desde todo punto de vista. Entonces, esto es uno de los casos, uno de los tantos femicidios que han sido reportados durante estos tiempos de pandemia, y lo que llama la atención es la forma de ensañamiento que hemos visto que existe por parte de los agresores en contra de las mujeres. Tenemos reportadas mujeres que han sido quemadas vivas por sus parejas, tenemos reportados femicidios en el cual el hombre ha descuartizado a la mujer, la ha degollado. Hay un femicidio ocurrido también en Ecuador, donde la mujer fue apuñaleada más de 30 veces. Es increíble, pues, el ensañamiento que se está viendo y los niveles de violencia y agresividad que se están cometiendo en contra de las mujeres. Fíjense que ya durante la pandemia, organismos internacionales como la ONU
como la Organización Mundial de la Salud, en los primeros meses de pandemia o de cuarentena, advertían el incremento exacerbado de casos de violencia doméstica que se estaban suscitando en todos los países a nivel mundial. Y incluso el secretario de la ONU, Antonio Gutiérrez, en ese instante hacía un llamamiento a la paz en los hogares en el mundo e instaba en ese momento para los primeros meses de este año, instaba a los gobiernos a incluir durante esta pandemia la prevención y la reparación de los casos de violencia contra la mujer en virtud del incremento exacerbado que se estaba experimentando. Asimismo, reportaban organismos internacionales como organismos gubernamentales de cada país que los servicios de emergencia a nivel mundial habían registrado un aumento de hasta el 60% en llamadas de mujeres víctimas de violencia doméstica durante el confinamiento. Igualmente, expertos advertían para abril 2020 que si el confinamiento continuaba por los próximos 6 meses, iban a producirse más de 31 millones de casos de violencia doméstica. Entonces, fíjense, como yo les hablaba anteriormente cuando comencé mi disertación, es importante saber que de acuerdo a las estadísticas a nivel mundial, la mujer es constantemente agredida, violentada y ahora asesinada por los hombres, solamente por razones de su género. Las estadísticas hablan por sí solas quiénes son las víctimas y quiénes son los verdugos. Ahora fíjense que en esta imagen que yo les traigo también a colación es otro femicidio ocurrido durante esta pandemia. Aquí sí pueden observar la imagen de una mujer y un hombre. Esto sucedió en Estados Unidos. La mujer era venezolana, ella se llamaba Carla Domínguez. La situación aquí es que estos dos sujetos mantenían o mantuvieron una relación sentimental para el año 2019, pero de alguna forma la relación se destruyó y este sujeto en represalias contra la víctima, su expareja, la secuestró un día, la violó y la estranguló. Sin embargo, no la mató. Lo cierto fue que ella logró vivir y denunció ante las autoridades estadounidenses a su agresor. Este ciudadano fue puesto a la orden de los tribunales en los Estados Unidos, específicamente creo que fue en Virginia, el estado donde sucedió, y él estaba detenido esperando juicio hasta que sus abogados, durante esta pandemia, creo que fue en el mes de abril, solicitaron al juez su libertad bajo fianza por el riesgo que podía contraer este sujeto de alguna forma de contagiarse de COVID-19. En este sentido, el juez acuerda la libertad bajo fianza, tuvieron que pagar cerca de $26,000, si no me equivoco, y él es puesto en libertad condicional con la prohibición expresa de acercarse a la víctima. Sin embargo, 2 meses después, este ciudadano, en venganza contra esta mujer, fue a su casa y le propinó 2 disparos causándole la muerte. Fíjense cómo Carla Domínguez fue doblemente agredida, no solamente el año pasado cuando este sujeto la secuestró, la violó y la estranguló, sino que después pues, terminó con su vida meses después. Fíjense ahora bien importante, luego de que tenemos estas cifras alarmantes de cualquier cantidad de crímenes que se están cometiendo en contra de las mujeres hoy en día en todas partes del mundo, es importante determinar un poco por qué se ha incrementado la violencia contra la mujer en estos tiempos de pandemia. Fíjense que un poco yo, haciendo muchas investigaciones al respecto, pude ver que de acuerdo a estudios que he hecho desde el punto de vista de la antropología, como desde el punto de vista de la psicología y la sociología, muchos expertos han determinado que ya de por sí, cuando hay momentos de crisis a nivel normal, ya de por sí la crisis es un detonante
de la violencia doméstica. Sin embargo, le adicionamos a este aspecto el hecho de que estamos en una pandemia, nos encontramos sometidos a restricciones por confinamiento, entonces esto ha creado factores adicionales que de alguna forma están influyendo en la comisión de estos crímenes en contra de las mujeres a nivel mundial. Tenemos entonces que uno de los factores que está de alguna forma influyendo negativamente en la comisión de estos crímenes son las tensiones y la ansiedad por distintas condiciones, como es la condición de salud que estamos viviendo actualmente, la condición de seguridad y condiciones de trabajo, es decir, condiciones desde el punto de vista del ámbito económico. Esto entonces nos lleva a que especialmente, y lo estamos viviendo todos obviamente, los que estamos confinados acá después de tantos meses, sabemos que esto es una situación que estamos viviendo inédita, en el cual no estábamos preparados para una situación como esta y del cual en nuestros hogares todos sentimos tensiones y ansiedad porque tememos, incluso cuando salimos a la calle, tememos contagiarnos con este COVID-19, también tememos perder nuestros trabajos o no obtener los ingresos necesarios. Entonces, estos han sido algunos de los factores que están incrementando estos delitos de violencia doméstica. Otro de los factores que también se ha demostrado que han incrementado estos delitos es el abuso de drogas y alcohol. Se sabe que desde el punto de vista del ámbito criminológico incluso, se sabe que aquellas personas, aquellos agresores que de alguna forma consumen algunas sustancias estupefacientes y psicotrópicas o que tienen problemas de alcohol, estas condiciones facilitan la comisión de delitos en condiciones normales. Si a su vez le adicionamos entonces el estrés que constituye el estar en confinamiento por esta pandemia del COVID-19, entonces la situación es más alarmante aún. Luego tenemos que otro de los factores que también está siendo determinante en la comisión de estos delitos es que se ha demostrado que el encierro afecta a las familias, sobre todo de estratos socioeconómicos bajos, es decir, aquellos que están sumergidos en lo que es miseria y pobreza, también predispone a que sean detonantes los problemas de violencia doméstica. El estrés, la depresión y la desesperación también son factores determinantes para de alguna manera conllevar a la comisión de delitos o crímenes en materia de violencia contra las mujeres, y uno de los más importantes es la pérdida de ingresos o empleo o el temor a perderlos, ya que mucha gente a nivel mundial, tenemos reportes de millones de personas a nivel mundial que han perdido sus trabajos solo por el hecho de que estamos en pandemia o sometidos a un confinamiento permanente. Fíjense que aquí les traigo en la gráfica también un reporte de otro femicidio ocurrido durante esta pandemia, ocurrió en Italia y estremeció a la opinión pública y a las redes sociales. Lorena fue asesinada por su compañero sentimental. Ella era médico y trabajaba y luchaba diariamente atendiendo pacientes de COVID-19. Ella fue asesinada porque la persona que ven a su lado, quien fuera su compañero sentimental, él aseguraba que ella tenía COVID y que ella lo había contagiado a él. Y por ese simple hecho, él agarró y con sus propias manos la estranguló, causándole la muerte. Cuando en los cuerpos, el cuerpo de ella se le hacen todas las pruebas pertinentes, pues Lorena nunca tuvo COVID y él tampoco. Y esto fue un femicidio pues ocurrido por parte de la pareja sentimental. Ahora bien, fíjense, yo tengo aquí unos casos reportados durante la pandemia, alarmantes y dramáticos y desgarradores, y tengo que decir que yo me sentía muy abrumada cuando yo veía las cifras tan alarmantes por países de los femicidios ocurridos en distintos países, sobre todo de América Latina y a nivel mundial. Tengo que ser un poquito seria y responsable al decirles que estas no son ni siquiera las cifras oficiales y tampoco son
las últimas cifras. Esto simplemente es una muestra que algunos portales serios de información, gubernamentales, nacionales o internacionales, e incluso medios de comunicación de cada país, seriamente ha aportado estas cifras que yo tomé como cifras reales, más son extraoficiales porque no son las cifras definitivas. Lastimosamente, las cifras reales son mucho más elevadas que los que están viendo aquí a continuación. Fíjense que desde el primer día de confinamiento ya se reportaban femicidios a nivel mundial. En Colombia se reportó un femicidio donde un hombre mató a su mujer, su cuñada y su suegra en un mismo día, en el primer día de confinamiento. Igual en Argentina se reportaba que una mujer fue encerrada en su propio apartamento y quemada viva por su compañero sentimental. Fíjense que tenemos aquí reportes alarmantes de algunas cifras de femicidios ocurridos durante esta pandemia. México reporta 489 mujeres y niñas asesinadas, Colombia 315 mujeres asesinadas, Argentina 178 mujeres asesinadas en solamente los primeros meses de pandemia. Venezuela 159 mujeres asesinadas. Fíjense que los países que siguen siendo estadísticamente más peligrosos para las mujeres son los que tienen las mayores cifras. Brasil, 149 mujeres asesinadas, Honduras, 118, Francia, 74 mujeres, El Salvador, 71, Ecuador, según cifras de fiscalía, 66 mujeres asesinadas, en Perú, 55 mujeres, en España 51, en Guatemala 40, en República Dominicana 27, en Costa Rica 23, en Chile 21, en Reino Unido solamente las primeras 3 semanas de cuarentena se registraron 14 femicidios, 13 femicidios en Panamá, Paraguay 12 y en Uruguay 11. Fíjense cómo alarmante entre los primeros meses del año, cómo ha sido exacerbado el índice de femicidios a nivel mundial. A mí me llamaba también la atención, entre las investigaciones que realicé al respecto, es que a pesar de que se han activado mecanismos de control, de seguridad y de protección a nivel mundial, cada gobierno también ha de alguna forma realizado esfuerzos para darle protección a las víctimas. Aún así vemos que no es suficiente y que de alguna u otra forma este flagelo debe atacarse desde todos los puntos de vista de la sociedad, no solamente desde un punto de vista del gobierno o del Estado a través de sus mecanismos represores o a través de las leyes, sino que es algo que tenemos que llevar a la conciencia y a la reflexión sobre lo que está sucediendo. Fíjense que me llamaba la atención que por lo menos en Francia, en España, se activaron mecanismos de control, igual que en República Dominicana, como a través de palabras claves, donde, por ejemplo, al decir mascarilla 19 en España o al decir comprobante 212 en República Dominicana, se activaban ya los mecanismos de control, seguridad y protección en los lugares que hoy en día están destinados y están abiertos durante el confinamiento, como son los supermercados y las farmacias, donde la mujer que está siendo víctima de violencia puede llegar a estos establecimientos y al decir estas palabras claves, mascarilla 19, comprobante 212, se activa un personal de protección y seguridad a estas víctimas de violencia de género. En este sentido, me llamaba también la atención que en Francia y en España reportaban que los lugares de refugio para las mujeres que son víctimas de violencia de género estaban rebasados y que los gobiernos estaban pidiendo presupuesto adicional para alojar a las mujeres en hoteles porque las mujeres debían salir de los hogares donde están siendo víctimas flagrantes de cualquiera de las formas de violencia de género. Me llamaba también la atención que en México, que es uno de los países que más reportes tiene, no solo de mujeres asesinadas, sino de delitos de violencia y de desapariciones de mujeres, ellos reportan 3 mujeres al día desaparecidas. Entonces es alarmante, también se han sumado en este país organizaciones privadas y me llamaba la atención una organización privada llamada Gendes,
que activaron unas líneas de atención a hombres agresivos. Normalmente las líneas de atención o de emergencia se activan en favor o en pro de la mujer víctima. En este caso, esta organización privada instaló fue una línea de atención a hombres agresivos, y ellos reportaban que reciben a diario cualquier cantidad de llamadas de hombres que reportan estar a punto de golpear a sus mujeres. En este sentido, la misma organización informaba que ellos en ese instante aplican y activan de alguna forma un equipo multidisciplinario identificado o conformado por psicólogos y trabajadores sociales, quienes a través de terapias respiratorias y terapias conversacionales con el agresor intentan impedir el peor desenlace. Ya va, aquí estoy tratando de accesar a las otras láminas. Ajá. Luego, es importante entonces también hacer colación de un femicidio muy sonado aquí en Venezuela, como fue el femicidio de Carla Ríos, quien fue asesinada en julio de este año por quien fuera presuntamente su compañero sentimental, y del cual en redes sociales se puede ubicar un video perturbador que este ciudadano publicó antes de asesinar a Carla, y es que él le pedía a ella que si no lo llamaba, él se iba a matar, pero resulta ser que él la fue a buscar y en su residencia le propinó 2 disparos, causándole la muerte. Un femicidio que pudo haberse evitado porque refieren los familiares de Carla que ella denunció a este sujeto por agresiones constantes que él le hacía a ella durante estos meses de confinamiento, y los cuerpos de seguridad lo que hicieron fue multarlo y dejarlo en libertad sin imponerle ningún tipo de medidas. Ahora bien, luego que nosotros hemos de alguna forma establecido e informado de esta situación desgarradora que como mujer me abruma muchísimo, lo que está pasando a nivel mundial y sobre todo en nuestro país, muchos de alguna forma estudios, y incluso lo decía una antropóloga, Aimé Zambrano, ella mencionaba el hecho de que las mujeres, sobre todo aquí en Venezuela, nos encontrábamos aisladas y más vulneradas por estar durante esta pandemia, y que esta pandemia lo que hacía era que nosotras las mujeres nos encontrábamos a merced de nuestros torturadores o agresores las 24 horas del día, y que esto lo que hacía era desencadenar pues la violencia doméstica a tal punto pues de que el agresor acaba con la vida de la mujer. Fíjense que un poco ya dejando atrás todo lo que hemos hablado, ahora la interrogante es, ¿qué podemos hacer las mujeres si somos víctimas de alguna de las formas de violencia establecidas o tipificadas en nuestras leyes y estamos en estos tiempos de pandemia? Yo considero que una de las acciones que debemos tomar en cuenta en principio, porque yo creo que la educación debe venir siempre desde casa, es que los padres de familia tenemos que romper de alguna u otra manera con estos paradigmas machistas, sexistas y positivistas que tenemos instaurados muy arraigados en nuestras culturas, y debemos de alguna forma proponernos, mujeres y hombres, educar en nuestras casas en valores de igualdad. Un ejemplo de lo que es una crianza machista es el hecho de que en un hogar la niña y el varón pertenecen a un núcleo familiar, pero la niña es la que lava, la que friega y la que cocina, porque son actividades propias de las mujeres. En cambio, el varón no hace nada de eso porque no son actividades propias del varón. Eso es una crianza machista. O lastimosamente ver cómo los padres, al momento de tener alguna discusión, pues el ejemplo que le dan a sus hijos son, en este sentido, cuando el hombre, el padre de familia, agrede constantemente a la madre, la ofende, la humilla o atenta físicamente en contra de ella delante de sus hijos, pues el mensaje que le está dando a sus hijos, tanto varón como hembra, es el hecho de que cuando este varón crezca, pues así mismo. Permiso, como... doctora, disculpe, quedan 3 minutos de grabación. Ok, ya. Ajá. Bueno, el hecho de que
los padres tenemos que educar en valores a nuestros hijos, darle mejores ejemplos y no inculcar la cultura machista que tenemos muy arraigada en nuestra sociedad, saber que nuestros hijos copian nuestros ejemplos y que cuando papá y mamá pelean y papá agrede a mamá, el hijo varón obviamente va a agarrar ese ejemplo y crecerá de alguna forma agrediendo a su pareja sentimental porque eso fue lo que vio de su padre, y la madre o esa niña que creció en un hogar donde su madre era maltratada creerá normal que como mujer debe aceptar las agresiones psicológicas o físicas que su compañero sentimental pueda ejercer contra ella. Otra de las acciones importantes que las mujeres deben tomar en cuenta es que mujeres y niñas deben comprender e identificar lo que es el significado de la violencia machista. Cuando un hombre le dice a una mujer, esa ropa no te la vas a poner o tú no vas a ir a un lugar, ahí estamos evidenciando que existe o que está ejerciendo esta persona una violencia machista en contra de la mujer. Otra de las acciones que indefectiblemente deben tomar las mujeres que son víctimas ahorita o en estos momentos de cuarentena de alguna de las formas de violencia es denunciar ante los organismos competentes, que aunque existe impunidad e injusticia, porque tengo que decirlo, por lo menos en esta materia y en nuestro Estado venezolano, existe impunidad e injusticia en materia de violencia contra la mujer. Sin embargo, pues te brinda un poquito más de protección cuando tú denuncias ante los organismos competentes. Otra de las acciones que deben buscar las mujeres que se sienten de alguna forma vulneradas, agredidas en estos tiempos de pandemia, es buscar apoyo y ayuda en familiares cercanos o amigos para de alguna forma refugiarse con ellos. Y otra de las acciones es instruir adecuadamente a todos los que son las autoridades que de alguna manera hacen vida en estos delitos de violencia contra la mujer, o son órganos que de alguna forma se encargan de aplicar las leyes en materia de violencia contra la mujer, ya que no se instruyen a las autoridades de cómo hacer la recepción de denuncia y mucho menos se les da la debida atención, protección y apoyo a las víctimas de violencia de género. Ahora bien, la ONU también ha creado a través de la alta comisionada Michelle Bachelet también muchas, una agenda exhaustiva basada en varios pilares en los cuales ella, a través de, la conexión entre sus acciones como órgano internacional, ella quiere que todos los gobiernos a nivel mundial adopten estas medidas y estas acciones a los fines